Ahora, es importante que analicemos la otra parte de esta enseñanza, que tiene que ver con lo que es el enfoque de la parábola del sembrador. El enfoque. La palabra fue lanzada y cayó la palabra en diferentes corazones, en diferentes terrenos. Es como ahora la palabra está siendo lanzada, pero está cayendo en diferentes terrenos, en diferentes corazones. Él es un corazón, y es otro corazón, y otro corazón, aquel es otro corazón, aquel es otro corazón. Está cayendo en diferentes corazones. Ahora, el único que escudriña la mente y el corazón se llama Dios. Amén. Hay veces que ni uno mismo se conoce, porque el corazón es engañoso, y dice que es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Es decir, que ni usted misma ni usted mismo se conoce. Entonces, ¿cómo yo como predicador voy a pretender conocer tu corazón? Yo no tengo por qué pretender conocer tu corazón. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que la palabra está trabajando en usted? Por los frutos, porque sí se pueden conocer. Diga, los frutos sí se pueden conocer. El corazón no, pero los frutos sí. Diga conmigo, el corazón es difícil de conocer y de descifrar. Ahora, los frutos sí se pueden ver. Por eso la palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. Es decir, que es importante que demos fruto digno de arrepentimiento. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que hay que dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. La palabra de Dios tiene que producir ese tipo de comportamiento y de actitud en nuestras vidas. De manera que cuando usted recibe la palabra tiene que producir en ti un cambio, en tu forma de pensar y por ende en tu forma de actuar. Porque incluso la palabra arrepentimiento, la palabra metanoia del griego, que significa un cambio de actitud, un volverse hacia Dios, abandonar el pecado, odiar el pecado, aborrecer el pecado y dirigirnos hacia Dios. Mientras más te acerca a Dios, más te aleja del pecado. Mientras más te acerca al pecado, más te aleja de Dios. No hay lugares intermedios. O te acerca a Dios o te aleja de Dios. Ahora mira lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 12. Porque Jesús espera encontrar en nosotros frutos. Pero mira lo que dice Marcos capítulo 11 versículo 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betsaida, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Estamos hablando de una mata de higuera. Esa mata de higuera no comenzó siendo un árbol de higuera, fue sembrada. Dame a entender que creció y que dio en cierto tiempo frutos, porque estaba allí y daba frutos, y no era tiempo de higo. Y aún así el Señor dice, nunca más nadie coma de ti.
Y aquí hay una enseñanza muy poderosa, la gente no se ha puesto a reflexionar en esto, y es lo siguiente: tenemos que dar fruto permanentemente. Dígale al que está a su lado, tenemos que dar fruto permanentemente, porque tú no sabes en qué momento el Señor va a llegar donde ti y va a requerir frutos. Amén. Por eso le hablaba de la perseverancia, porque lo importante no es comenzar, lo importante es tú terminar perseverando en Dios. Amén. Y mantenerte encendido. Eso de que de alta y baja, ay, uno está en la alta y uno está en la baja, eso lo ha inventado uno como excusa para hablar de nuestra inconsistencia en el Señor. Pero la palabra dice que debemos dar fruto de forma permanente, y la semilla de la palabra está en nosotros con esa misión de hacer que nosotros demos frutos. Y ese es el enfoque de la parábola del sembrador. Y yo quiero, aunque no lo voy a detallar todo hoy, que nosotros observemos la explicación que el mismo Jesús hace acerca de esta parábola. Y Él explica que el que no entiende esta parábola no entenderá ninguna de las otras parábolas. Pero eso no vamos a profundizarlo hoy. Esta es una serie. Le estoy dando los anuncios. Dice Mateo capítulo 13, versículo 18, que es la explicación que Jesús da acerca de esa parábola. Dice: oíd pues. Oye, como dice, oíd. Mira cómo comienza. Mira cómo comienza Jesús. Comienza diciendo oíd. ¿Por qué? Porque hay gente que no oye. Oye, comienza diciendo oíd y termina diciendo: el que tiene oído para oír, que oiga. Dando a entender que Jesús lo que quiere es que tú le prestes atención a lo que Él está diciendo. No te entretengas, no te distraigas, oídme. Mira, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, de nuevo oye. ¿Por qué tanto que oye? Oye. ¿Por qué se usa tanto la palabra oír? ¿Por qué? Porque si tú no oyes, si tú no escuchas, no vas a conocer la palabra. Y si no conoces la palabra no va a producir fruto en tu vida. ¿Están entendiendo eso? Dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otra enseñanza les voy a explicar ese terreno. Ese terreno es bastante amplio para explicar, porque esa semilla fue sembrada junto al camino. ¿Junto a qué fue sembrada? Lógicamente hablando, no sé cuántos de ustedes han escalado o han ido a lugares donde hay una montaña gigante. Por ejemplo, yo antes iba a una loma llamada Brinquito o Bucaramanga. Y siempre hay un camino pedregoso. Y el terreno del camino siempre es duro por las pisadas de la gente. Cuando tú pisas mucho un terreno, tú con las pisadas vas abriendo un camino y se pone tan rígido eso que ni hierba nace ahí, por la constante pisada. La semilla cayó en un terreno que estaba junto al camino, dando a entender que había gente cerca de este terreno que estaba muy dura, muy regia. Y por eso la palabra no dio fruto ahí. Tienes que saber con qué gente usted se junta, porque hay gente que son muy duras, que te sacan del propósito. Pero de eso lo voy a hablar después, lo estoy anunciando nada más. ¡Ay, santo! Este es
El que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, oye eso, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este la recibe, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oye lo interesante, ese es el segundo terreno que también lo vamos a analizar después. El que fue sembrado entre espinos, oye esto, entre espinos, árboles gigantescos, guasábara con espina. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, gente que desde que consiguen 2 pesos, beben hasta lo que no bebían antes. Y se convierten en doctores bíblicos. Eso no es nada, eso no me lleva al infierno. Sigue ahí que te va para el infierno. Sí, hay gente que no puede tener dinero, el afán de la riqueza lo ahoga. Lo ahoga. Por eso yo me he dado cuenta que Dios no le da dinero a muchos evangélicos, porque si le da dinero a muchos evangélicos, mira, se pierden. Pierden hasta la humildad, ya andan así, Bendiciones, bendiciones. Y lo grande del caso es que ya se portan diferente, hablan diferente. Mira, no todo el mundo está preparado para bregar con la riqueza. Porque es que la riqueza es un arma de doble filo. Porque el afán de la riqueza ahoga la palabra en nosotros y la hace infructuosa. Es Jesús que está explicando eso. Y Jesús le llama el engaño de las riquezas. Hello. Dice que fue sembrado entre espinos, pero eso se lo voy a explicar después, porque aquí no vamos a dar gusto. Con todo estos terrenos que hay, mira, eso hay que desglosarlo. Lo vamos a desglosar al estilo apostólico y profético. Usted va a escuchar cosas que nunca en su vida usted ha escuchado. Usted puede buscar enseñanza en YouTube de la parábola y usted va a escuchar cosas aquí que no se le va a escuchar a nadie más. Le estoy anunciando esto nada más para que tenga comezón de oír. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es interesante que analicemos después a qué se refiere Jesús con el engaño de las riquezas. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Dice, el afán de este siglo, gente que anda en afán. El afán está acabando con mucha gente, porque el afán produce estrés y el estrés sube la presión. Y el estrés te da problemas del corazón, problemas de salud. Dicen los médicos que la enfermedad del siglo XXI principal se llama el estrés. Por eso el afán es pecado, porque el que se afana no tiene fe, porque está pensando en qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana. El hombre de fe no se afana, el hombre de fe confía en que en el momento Dios va a proveer. Amén. En el momento en que tú necesites ese dinero, en ese momento Dios lo va a proveer. Por eso yo no me afano. Yo creo lo que la palabra dice. Yo declaro lo que la palabra dice, aunque no tengo un centavo en los bolsillos. No tengo por qué afanarme, porque yo afanándome no voy a conseguir nada. ¿Qué voy a conseguir yo afanándome? Entonces el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. 3 terrenos de 4 fueron infructíferos. Eso es penoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra
y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora bien, si usted analiza la parábola del sembrador, te dará cuenta, hoy le voy a hablar del enfoque nada más, me quedan 15 minutos, se dará cuenta que el enfoque principal no es el sembrador, sino que el enfoque principal es el oyente. No el predicador, porque el sembrador es el predicador, pero el enfoque no es el predicador, sino el oyente. De manera que se podría llamar a esto la parábola del predicador y la audiencia. El enfoque principal de esta enseñanza es la audiencia, la audiencia. Nota que la palabra de Dios cae en 4 tipos de terrenos. Cada terreno representa al que oye la palabra. Pero por diversas circunstancias, que vamos a explicar después, la palabra no da fruto. La palabra es la misma, su naturaleza es espiritual, porque su palabra son espíritu y son vida. Y la palabra, cuando es desatada para sanar, para salvar, para liberar, pero por alguna razón la palabra no da fruto en todos los oyentes. Y no es por culpa de la palabra, porque la palabra en sí misma es íntegra. La palabra en sí misma es poderosa. La palabra en sí misma es el rema de Dios. Ahora, ¿por qué ese rema funciona para algunos y para otros no? ¿Por qué algunos crecen y otros no? Porque algunos creen y actúan en fe y otros no. Porque algunos son bendecidos, prosperados y ensanchados y otros no. ¿Es culpa de la palabra? No. ¿Es culpa del predicador? No. Es culpa de tu corazón. Lo que hay en tu corazón es lo interesante que hay que analizar en esta parábola.